Vale. Bueno, estamos ahora mismo aquí con la sobrina de Celia Viñas, llamada Celia Viñas. Celia Riba. Celia Riba Viñas. Sí. Y tenemos el honor de estar contigo esta tarde. Estás desplazado desde Mallorca para acompañarnos a la inauguración de la exposición que, con motivo del homenaje del centenario de Celia Viñas, tanto el Ayuntamiento como la Diputación pues ha querido que la sociedad de Almería tenga un reconocimiento, tenga un recuerdo y un reconocimiento de ello. Entonces, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros esta tarde. Y ahora, como es lógico, te supondrá que estamos deseando de saber cosas más cercanas de tu gran tía, que sería Celia Viñas. ¿Qué significó Celia Viñas para la familia? Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Almería por todo lo que está haciendo por Celia Viñas. Y porque para la familia Celia Viñas era esencial. Yo ya nací cuando ella ya no estaba aquí entre nosotros, por eso me pusieron Celia, porque claro, ella quería que tener una sobrina que se llamara Celia. Pues una vez en una carta a mi madre le dijo, va a ser un niño, va a ser una niña, perdona, fue un niño porque fue mi hermano mayor. Tiene que llamarse Celia. Bueno, nació un chico y se llamó Gabriel, pero luego cuando nací yo me pusieron Celia. Para ellos era el puntal, Celia era el puntal, era el pivote en el que giraba toda la familia, porque era una persona que tenía dos cualidades importantes. La primera era que era una persona entusiasta, alegre, divertida, imaginativa y arrastraba a todo el mundo. Y luego la otra faceta que tenía era que era muy inteligente. Entonces estas dos facetas le daban este aspecto tan, diríamos, tan seductor que creaban a su alrededor como un aura, y ella era la que llevaba a toda la familia. Si tenían algún problema, le preguntaban a Celia. Si había alguna cosa que considerar, era Celia. Incluso cuando ella ya no estuvo con nosotros, ya estuvo muerta, yo aún me acuerdo que mi madre, mi tía, decían, ay, si estuviera aquí Celia, ay, ¿qué diría Celia? Ay, ¿qué haría Celia? Se quejaban, se lamentaban de la ausencia de Celia, porque para ellas era importantísimo. ¿Y con las hermanas? Bueno, las hermanas, con Gabriela, sí. con Encarna. Gabriela es tu madre, por sí, cierto, que sí, todavía vive. Sí, es muy mayor. Vive muy mayor. Sí, es muy mayor, muy mayor. Ya Encarna falleció, desgraciadamente. Sí, claro, también sería muy mayor, claro, porque se llevaban, a ver, Celia era la mayor, con Encarna 4 años y con mi madre 8 años, o sea, había diferencia. Encarna era su paje, por decirlo así, o su escudero. Ella, se ve cuando eran pequeñas, Celia siempre armaba juegos, lo que fuera, y Encarna era la que le seguía. Y luego mi madre era la pequeña, y encontraban que era la mimada, la que su madre le consentía todo, la chivata, y siempre le decían, tú calla, tú eres una, ¿cómo se dice eso? Eres una chivata, no se lo digas a mamá los que hacemos, porque eran tremendas, por lo que me explicaba mi madre y mi tía eran tremendas, la que armaban las dos. Pero también como que Celia era tan imaginativa, pues las arrastraba todas, y estaban siempre muy unidas y siempre jugaban muchísimo entre ellas, estaban muy bien, eran muy felices, creo yo, tuvieron una infancia muy feliz gracias a este entusiasmo. Por ejemplo, Celia, cuando empezaron a ir a la escuela, iban a una escuela que estaba fuera de la ciudad, y pasaban por un descampado, y en ese descampado había unos chicos, y se ve que se metían con ellos. Pues Celia, avisaron a mi abuela y le dijeron, cuidado que su hija se pega pedradas con los chicos del barrio. O sea, porque se metían con ellas y Celia, pues no se arredraba, cogía piedras y les tiraba piedras, o sea, era tremenda, porque para atreverse con eso, con los chicos del barrio, pues
hay que tener muchos arrestos. También explicaban muchísimas anécdotas referentes a su inteligencia, a su imaginación. Por ejemplo, que montó un Belén en el que puso las pirámides de Egipto hechas por ella, porque dijo, bueno, pues si fueron a Egipto, debieron ver las pirámides, ¿o no? Lógico, pues las pirámides, por ejemplo. Y siempre tenían juegos de estos así imaginativos, creativos, siempre. También era muy mandona, según mi madre, y también algo como burlona, porque se reía de las hermanas. Se reía sobre todo de Encarna, le hacía caricaturas, pero todos le aguantaban las gracias. Pero con quien tenía una relación muy especial era con el padre, ¿verdad? Sí. Mantenía una correspondencia con él. Y gracias a esa correspondencia hemos podido hoy tener una serie de información muy interesante sobre su forma de pensar y su forma de hacer. Sí, porque con su padre tenía no solamente un acercamiento sentimental, sino también un acercamiento intelectual. Incluso gastaban el mismo tipo de ironía, que en sus cartas a veces dices, no sé si se dará cuenta la gente cuando las lea, la ironía que hay, porque es tremenda la ironía que circula por esas cartas, porque además hay que tener en cuenta que fueron escritas en una época donde había censura, que podían abrirte la correspondencia y siempre tenían el temor de que no les mirasen las cartas y por tanto pues a veces usaban códigos o decían las cosas a medias con sobreentendidos para que el otro entendiera de qué estaba hablando. Y a veces uno no entiende y dice, ¿por qué dice este comentario? Y es por esta razón. Pero además, entre ellos dos tenían conversaciones de gran nivel intelectual, porque se entendían muy bien. Bueno, quizás ella, me comentabas tú en otra ocasión, que tu abuelo, él estuvo en Madrid estudiando en el centro de Giner de los Ríos, lo cual claro. Quizás serían unos pilares básicos quizás para ella, ¿no? Mucho, porque el ejemplo de su padre fue muy importante. Ella a veces hablaba de sus tres Gabrieles, el Gabriel que era mi padre, mi abuelo, su padre, el Gabriel Alomar, que fue su profesor de literatura, que fue un gran intelectual, una persona muy cosmopolita, con un gran mundo, que le enseñó, le introdujo en la gran literatura, y luego el Gabriel Espinar, de aquí, de Almería, y decía sus tres Gabrieles. Pero aparte de eso, es cierto que la formación de mi abuelo, que fue una formación en su momento muy renovadora en el aspecto pedagógico, influyó decisivamente en la visión de la pedagogía, del magisterio, de la enseñanza de Celia, clarísimo. Y además, en aquel momento, en la Escuela Normal de Mallorca, había una serie de profesores que estaban intentando cambiar las cosas y dar un sentido a la pedagogía mucho más moderno. Quiero citar a una mujer que para la que ella tenía una especial reverencia, que era Rosa Roig, que era una profesora de pedagogía, que fue represaliada en la guerra, pero que ella decía, yo quiero ser como Rosa Roig. Rosa Roig fue una mujer muy activista, hacía conferencias, daba programas de radio, bueno, hacía mil cosas. De ahí la influencia de los guiones de radio de Celia. Sí, es un poco, ella dijo, yo sigo esta línea, no quiere decir que lo hiciera igual, pero que sí la línea de Rosa Roig, que también Rosa Roig se había formado en Madrid igual, lo mismo. O sea, fueron una serie de gente, de profesores que hicieron mucho, pero que a causa de la guerra fueron represaliados y casi no pudieron florecer. Bueno, ¿y con los amigos, con el ambiente de Palma, de Mallorca? Pues cuando estaba allí, cuando llegaba era la alegría. Y entonces ella iba a visitar a los amigos, los que estaban en los pueblos, los reunía, se armaba tertulias, se iban de excursión, y tenía amigos de todo tipo. Había incluso gente de gran nivel intelectual, como ahora un filólogo valenciano, por ejemplo, Manuel Sanchis Gornet, que fue un personaje importante, un filólogo importante,
o como Francesc de Borja Moll, que que es coautor de un gran diccionario y de gramáticas, y eran con gente de mucho sólido, y además, aparte de eso, también con toda la intelectualidad de aquel momento, con todos los poetas de aquel momento, los poetas jóvenes o no tan jóvenes, y con todos se veía. Quiero decir que cuando ella murió le hicieron un libro de homenaje en el cual hay gente de tal categoría como Espriu, por ejemplo, que no todo el mundo tiene Espriu, o por ejemplo la María Aurelia Capmany, que fue después, si alguien se acuerda, fue una mujer importante en la transición. Pues María Aurelia Capmany la conoció en Barcelona y se hizo muy amiga de Celia, por ejemplo, también la veía en esos momentos. Y también Aurora Díaz Plaja, que fue una gran bibliotecaria y que también influyó mucho en su manera de ver los libros infantiles y todo el mundo de la biblioteca. Pues todo eso era importante. Y ahora ya la pregunta más triste y lamentable. ¿Cómo llegó el golpe de la noticia del fallecimiento de Celia? ¿Cómo se acogió ahí ese golpe tan tremendo del fallecimiento de Celia? Fue un mazazo. Fue un mazazo. Yo creo que mi abuelo ya no levantó cabeza después de eso. Y mi abuela lo pasó muy mal. Lo pasaron pero que muy mal. No sé si se recuperaron nunca. Mi abuelo poco después le declaró un cáncer y estuvo 6 o 7 años y luego ya murió, resultas de ese cáncer. Mi tía decía a ver si tenía relación con la muerte de Celia, porque fue muy seguido la noticia, pero bueno, esto es muy difícil de decir, pero seguramente que no batallase, que no luchase, quizá fue por esta sensación de falta de ilusión. Claro, es que era su puntal, era su alma, era muy joven, aún tenía mucha vida por delante, y para mi abuelo era como si dijéramos, le compensaba todo lo que había sido para él la vida, sí, no, y además era su triunfo. Era su triunfo, porque claro, él había sido un profesor que había sido represaliado, había sido retirado, y todo su trabajo como formador de profesores se había visto pues anulado por las circunstancias de la guerra civil y la represión posterior. Entonces el triunfo de Celia fue también su triunfo, y para él era una alegría. Era muy feliz con Celia, y la muerte de Celia fue... Y tu abuela no pudo venir, cayó enferma, ¿verdad? Sí. Mi abuela también empezó a tener una etapa muy dura de falta de poderse mover, y luego, claro, yo me acuerdo aún cuando era pequeña yo, que mi abuela tenía una especie de altar montado donde había el retrato de Celia y siempre le ponía flores del jardín. Siempre había una rosa o había la flor que hubiera en ese momento la tenía puesta en un jarroncito al lado del retrato de Celia. Era como una especie de altar que le tenía montado, pero bueno, es normal, era su hija. Sí, allí presente. Sí, yo siempre la veía ahí, claro, mi primer recuerdo, digamos, de Celia, pues el retrato aquel y la flor al lado, que claro, era el homenaje que hacía mi abuela a su hija perdida. Claro. Pues, Celia, y ahora mismo en la ciudad, allí en Mallorca, ¿qué sensación hay de Celia? Bueno, se la conoce, se la reconoce, sobre todo como poeta, curiosamente, porque sabes que hizo un libro en catalán. Se la conoce bastante como poeta. No se la conoce tanto como su aspecto pedagógico, que es muy importante. Y a veces les digo, tenéis que conocer lo que hizo. Y hay gente que se sorprende y dice, tenemos que dar más difusión
a lo que hizo Celia. A la figura de Celia. A la figura de Celia. Bueno, le han puesto el nombre a una calle, por eso. Incluso hubo algún intento de ponerle el nombre a alguna escuela, pero al final no pudo ser. Pero sí que se la reconoce, sí que se la reconoce. Se le han hecho algún homenaje, se le ha editado hace unos años pocos su libro, en fin, y yo ahora estoy intentando estamos hablando de hacerle algún acto de recuerdo. Pues muy bien, Celia, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Ha sido una satisfacción tenerte aquí porque sí, llevas los ADN de Celia. Hombre, no sé. Entonces, para nosotros es un orgullo, una satisfacción hacer un homenaje a la figura de Celia con la sobrina que nos sienta con nosotros. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Pues muchas gracias a vosotros.